Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habitando al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebelaciones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos y lo hirieron de muerte. Por el pecado de mi pueblo le dieron sepultura con los malhechores, y a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá sus
descendientes prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Salmo 30. Todos responderán: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. Que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me liberarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se apartan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con la plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquello que podía librarlos de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el Hijo. Aprendió a obedecer padeciendo,
y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, los invito a prepararse para escuchar el Santo Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que tu palabra penetre en mi mente y corazón, que con mis labios proclame la buena nueva. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y de guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy yo a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban.
También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían:
¡Viva el Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que se llama el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hirieron la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer,
ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde este entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Les invito a guardar estos momentos de silencio y a adorar este momento en que Jesús entregó su vida por nosotros. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, viendo que había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde crucificaron a Jesús, y en el huerto un sepulcro, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que tu palabra penetre en mi mente y corazón, que con mis labios proclame la buena nueva. Hermanos y hermanas, hemos llegado a este momento
culminante de la pasión del Señor. Y en el relato del Evangelio que hemos escuchado, se nos ha ido narrando, según el Evangelio de San Juan, todo lo que Jesús, el siervo doliente, ha realizado para nuestra salvación. La primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada del libro del profeta Isaías, es el cuarto y último cántico del siervo de Yahvé. Es el más dramático. Y hemos escuchado precisamente cómo el profeta va narrando aquí esta situación tan difícil que ha llevado y que tiene el siervo de Yahvé. Es decir, cada una de las palabras que va diciendo el profeta es como un calco de la palabra de la pasión del Señor. Muchos se horrorizaron de verlo porque estaba desfigurado su semblante, no tenía aspecto de hombre, y muchos se llenaron de asombro. Y así va precisamente el profeta profundizando en esta narración sobre este varón de dolores. Algunos pensadores han hablado que en la vida del ser humano existen, de la humanidad en sí, como tres tipos de hombre. El hombre Faber, que es el hombre que construye, el hombre artesano, el que tiene ese potencial, esa fuerza creativa, y que desde esta perspectiva de poder realizar estas cosas, él se cree transformador y muchas veces dueño de la ciencia del universo. Está el hombre sapiens, es este ser humano que posee sabiduría para conocer cuál es su misión, también el sentido de la vida, que sabe y conoce los verdaderos valores, se conoce a sí mismo, disfruta de la belleza, del amor. Sin duda alguna, el más atractivo es el hombre Faber. Le sigue el hombre sapiens y hay un tercero, el hombre patiens. Es este hombre doliente, el que nunca ha sido atractivo, y lo menos hoy en estas épocas, en este tiempo, hasta ahora. Sin duda alguna, hermanos y hermanas, el Papa Francisco lo hacía ver, hemos venido navegando ciertamente en la misma barca, pero pensando que el ser humano, que el tipo de sociedad que teníamos era todopoderosa. Hemos descubierto muchas cosas, se tienen grandes medios, el ser humano ha llegado a la luna, puede investigar el universo. Sin embargo, hoy, pues, una plaga, un virus nos tiene de rodillas. Y constatamos ciertamente que somos frágiles, que somos débiles y que no hemos dejado de ser seres humanos. Y que es una como oportunidad para que nosotros palpemos ese hombre patiens, el hombre doliente, que es de verdad la esencia de ese homo, de ese hombre, de este ser humano. En otras épocas, no muy atrás tal vez, pues se tenía más conciencia de esto. Nuestras generaciones fueron generaciones que sufrieron mucho, que no tenían todas las facilidades que nosotros hoy poseemos, que nuestros jóvenes poseen. Fueron hombres y mujeres que se han forjado con el dolor, con el sufrimiento. Podemos pensar en nuestro medio, pues que no había transportes, había que caminar. Aún nuestros mayores nos dicen, miren, teníamos que ir a vender a la costa a pie, bajar hasta Malacatán, subir otra vez, que nos llevaba pues tiempo, cansancio.
cosas a veces que tan sencillas que hoy las vemos en nuestra cotidianidad, pero que no existían. Ya Santa Teresa decía que la vida del ser humano, pues del hombre, era una mala noche en una mala posada. Pero con el correr y con las comodidades y con todo, podríamos decir, a nuestro alcance, se nos ha olvidado esta esencia del hombre que sufre, del hombre, de la mujer que lleva el dolor a sus espaldas. Ciertamente, en estos últimos años también la Iglesia nos ha pedido poner más énfasis en la resurrección, en la esperanza, porque causa a lo que nuestros antepasados vivieron, nuestras Semanas Santas, nuestras imágenes de pasión, tiene tanto arraigo en nuestro pueblo. Se identifica la persona con esa imagen doliente, porque ha sido un pueblo sufrido, doliente, y lo es todavía. Pero a veces estas ideologías y estas formas que nos llegan de pensar de otros países y otros ámbitos, pues nos nublan a nosotros esta realidad. Pero hoy más que nunca esta enfermedad que está padeciendo la humanidad nos deja en evidencia que somos débiles, que somos frágiles, que lo que habíamos creído como seguro no es seguro, que el saber construir y el tener grandes aparatos, alguien decía ayer, lo bueno es que la gasolina bajó, lo malo es que no podemos salir a ningún lado. Pues así será. Hoy, en esta celebración, hermanos y hermanas, las lecturas nos han descrito precisamente al hombre que sufre. Jesús que sufre su pasión y que asume sobre sí todas las dolencias de la humanidad. La profecía del Antiguo Testamento hace realidad el relato de la pasión. Ya les decía, este hombre de dolores, Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Sin duda alguna, en otros momentos, hermanos y hermanas, he compartido con ustedes este pensamiento de este escritor, Paul Claudel, que nos ha dicho: Jesús no vino a explicar el sufrimiento. Jesús no vino a quitar el sufrimiento. Jesús lo vino a llenar con su presencia. Como decía hoy la carta a los Hebreos, fue probado en todo, igual a nosotros. Al presentarnos a Cristo, que en estos días de su vida mortal, con gritos, con lágrimas, presentó oraciones y súplicas a su Padre que podía salvarlo de la muerte. Dentro de un momento seguiremos con la liturgia de la cruz. Y yo voy a decirles, a invitarles a ustedes, miren el árbol de la cruz, donde ha estado clavada la salvación del mundo. Y es la invitación, hoy no lo haremos porque no estamos, usted en su casa sí puede hacer, venerar la cruz donde colgó este varón de dolores, donde Jesús asumió todo el mal de la humanidad y lo ofreció al Padre. Él fue el que aguantó nuestros pecados, nuestro mal. Es precisamente a nosotros mirar la cruz y venerar la cruz, aceptar también que somos ese homo patiens, ese hombre que sufre. Esto es uno de los signos que más ha pegado, hermanos y hermanas, en nuestra liturgia, en nuestra fe. Ver precisamente al crucificado. Yo recuerdo años anteriores, no será este momento en el que Cristo vemos y contemplamos la imagen del Señor yacente en la cruz, que luego será descendido y conducido en el cortejo procesional. Pero hoy se nos invita a mirar esa cruz. ¿Y cuántos millones de cristianos y cristianas han sentido el poder de esa cruz en su vida? ¿Cuántos de nosotros también nos conmovemos al ver a Jesús allí clavado en la cruz por nuestro amor,
por ti y por mí. Es cierto, es verdad. El Señor no ha quitado el dolor, el Señor no lo ha explicado. Sin embargo, lo podemos sentir hermano y cercano porque Él lo ha vivido, porque Él nos da a nosotros esa fortaleza. Es también cierto que el Señor no nos protege de todos los sufrimientos, pero sí Él está en todos los sufrimientos. Pareciese que fueran iguales, pero no, porque no es una religión la nuestra de cosas sencillas. Dios, a través de su Hijo Jesús, ciertamente no nos quita, no nos libra de todos los sufrimientos, pero sí está y nos acompaña en todos los sufrimientos. Se hace solidario con nosotros. La esencia, pues, de este hombre que sufre, del hombre patiens, que no niega, pues, los otros dos, el que construye, el que piensa, el que percibe la belleza y el que se sabe también hacedor de muchas cosas. No, pero afirmamos que también, como lo muy propio del ser humano, es asumir el dolor y el sufrimiento, porque al final también nosotros, hermanos y hermanas, vamos a saborear la muerte. Pero en Cristo sabemos que la muerte no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene Dios, que compartió con nosotros este destino de la muerte, del sufrimiento. Pero al compartir esta flaqueza del ser humano, Jesús también nos ha hecho partícipes de su triunfo glorioso. Por eso nosotros, hombres y mujeres, tenemos una esencia que es también doliente. Y por eso miramos el árbol de la cruz y sentimos esa fuerza que nos viene de este hombre que por nuestro amor dio su vida en la cruz. Miremos pues aquel que ha sido para nosotros compañero en nuestro caminar, en nuestro dolor, pero también lo seremos compañero en el buen ánimo. Que el buen Dios, hermanos y hermanas, nos ayude. Que este Viernes Santo, tan peculiar en toda la vida de la Iglesia y de la humanidad, sea para nosotros un motivo de reflexión, de sentir esa presencia de Jesús en estos momentos dolorosos de nuestra humanidad. Sabemos pues que este virus no ve condición, no ve fronteras, no ve si conoce o no conoce, si sabe o no sabe. Este ataca a jóvenes y a viejos, a todos por igual. Y aquel que es muy constructor y científico, o aquel que es médico y aquel que es obrero, lo puede también sufrir. Para decirnos, hermanos, con esta que si bien no nos hacemos uno en el hombre Faber, en el que conquista, en el que tiene, en el que construye, el que tiene inteligencia, si no nos hacemos uno en el hombre sapiens, aquel que sabe degustar y sabe percibir estos valores esenciales en la vida, sí nos hace uno en el hombre que sufre, en el hombre que experimenta el dolor, porque lo experimenta el sabio y el ignorante, lo experimenta el rico y poderoso y el pobre y sencillo. Y Jesús, en este momento y en estas circunstancias, y lo que hoy recordamos, ha querido pues unirnos en el patíbulo de la cruz. Vamos ahora, hermanos y hermanas, a continuar nuestra celebración. Lo haremos pidiendo al Señor por toda la Iglesia. Oremos por la Santa Iglesia. Queridos hermanos, oremos por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad,
se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Les invito a que oremos un momento en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, Francisco, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, por todos los movimientos apostólicos y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los catecúmenos. Oramos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo el Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocia al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre
y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no creen ni conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la verdadera paz y la libertad de todos. Oremos especialmente en este tiempo, que les dé sabiduría para poder hacer frente a esta realidad, a esta enfermedad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiancen en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también, hermanos y hermanas, para que Dios libre al mundo de todos los males. Especialmente oremos para que aleje esta enfermedad, esta pandemia que nos aflige a la humanidad entera. Pidamos que alimente a los que tienen hambre, sane a los que están enfermos, liberte a los que están encarcelados, haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que caminan, un buen retorno a los que se hallan lejos, la salud de los enfermos y la salvación de los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación
para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasaremos a esta segunda parte de nuestra celebración, que es esta veneración, adoración de la Santa Cruz. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid, adoremos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has crucificado? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has crucificado? No dicen las Escrituras, los profetas lo anunciaron. El pueblo está ante la cruz, mirando al que traspasaron. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has crucificado? Pueblo mío, ¿por qué me has crucificado? Mira los pies peregrinos para esperarte clavado. Mira el perdón y la gracia que Cristo está derramando. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has crucificado? Pueblo mío, ¿qué te he hecho?
invitados hermanos y hermanas ahí desde su hogar a tener este momento de recogimiento y a venerar la cruz del Señor. Y así pasaremos a la tercera parte de esta celebración. Mientras escuchamos este canto, vamos a meditar pues del gran amor que Jesús ha tenido para dar su vida por nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios, oh Deus, santo es Dios. Agios y giros, santo y fuerte. Agios satanatos eleison y más. Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios, oh Deus, santo es Dios. Agios y giros, santo y fuerte. Agios satanatos eleison y más. Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más puedo hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Agios, oh Deus, santo es Dios. Agios y giros, santo y fuerte. Agios satanatos eleison y más. Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos
a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y de cuerpo, y como remedio saludable. Este es Cristo Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas, quienes somos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, pan de vida, cáliz del Señor, en la Eucaristía, redimidos por su amor, bautizados en su muerte, renovemos las promesas. Antes de comer su cuerpo y su sangre, cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor, en la Eucaristía.
perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he cargado de espinas tu cabeza. Cuando he vuelto la espalda a mis hermanos, yo he llenado tu cuerpo de tormentos. Cuando algún semejante despreciado y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies. Siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he colmado tu voz de sufrimiento. Cuando he visto injusticias y he callado, yo he sembrado tu alma de amargura. Al fingir siempre ser un buen cristiano, yo atravieso tu pecho con la lanza. Siempre que espero amor y yo no amo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio merezcamos dedicados y permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen la cabeza para bendecirles. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
Para mañana la celebración de la vigilia la iniciaremos a las 7 de la noche.